Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les reitero, vamos a trabajar fuertemente, nos queda poco tiempo, así es que trataré de ser un poquito resumido, porque yo a las 8 de la noche tengo clase, entonces pues es un poquito complicado. Para el que no me conoce, yo soy el doctor Raúl Ávaro, soy presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición, soy asesor médico y científico precisamente para Viva. Y cada semana estamos presentando una serie de conferencias y pláticas muy interesantes a fin de que, lógicamente, podamos aprender un poquito más cómo sacarle el mejor provecho a nuestro equipo. ¿Sale y vale? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que es prevención de COVID y otros procesos infecciosos. Realmente vamos a ver que hemos pasado una pandemia bastante terrible. Creo que aprendimos mucho y realmente nos tocó aprender desafortunadamente, muchos a la mala, ¿verdad? Desafortunadamente, como son verdaderamente los problemas severos de salud. Fue el caso precisamente del COVID. Lo que nos hizo nosotros sí podemos tener en consideración algo que es muy importante, saber que en este momento, bueno, las situaciones se están presentando de una manera muy interesante, ¿verdad? Creo que después de lo que pasamos, la vida de nosotros, seres humanos en general, no solamente los mexicanos o donde tú residas, yo creo que seguimos arrastrando esa huella terrible, ¿no? Tanto así que, mira, hoy estamos haciendo pláticas virtuales a partir precisamente de todo eso que se gestó para evitar la parte del contacto. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Eso fue bueno, claro, eso fue bueno porque así nos ha permitido llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Antes no, en las redes de mercadeo, yo tengo 25 años capacitando empresas, ¿no? Pues hacíamos pláticas presenciales y a veces teníamos mucha gente, a veces teníamos poca, dependiendo cómo eran las convocatorias, del estado climatológico. Yo recuerdo un día allá en Monterrey que una superconferencia se cayó por una tormenta que arrasó y inundó las calles principales y no se podía pasar. La gente estaba muy dispuesta a hacerlo, pero las condiciones no se dieron. Bueno, pues hoy tenemos este tipo de cosas. Seguimos arrastrando toda una vida apegada precisamente a las situaciones que nos arrastró el COVID. Le llamamos a eso una nueva normalidad, ¿verdad? Empezamos a quizás a tener un poquito más de conciencia y entender de que realmente lo que nosotros tanto tiempo nos habíamos presumido en medicina, ¿no? De tener de alguna manera controlada la enfermedad infecciosa, bueno, pues nos dimos cuenta que no era cierto, no era verdad, ¿verdad? No era real. Un simple virus, decía por ahí un buen amigo, ¿verdad? Puso de rodillas a todo el sistema de salud en el mundo, a todas las farmacéuticas. Eso es cierto desafortunadamente, ¿verdad? Vamos a ver que realmente eh, se crearon nuevas formas de trabajo como la que estamos teniendo. Buscamos tener una mejor conciencia social y cultural en salud. Pero pues sigue la polémica en este momento, ¿no? No sé si han escuchado las últimas declaraciones y las últimas noticias que desafortunadamente, ¿verdad? Pues en todo el mundo, principalmente también en nuestro país, la tasa de infección por COVID ha empezado a incrementarse. ¿Verdad? Ha empezado a incrementarse y esto lógicamente pues nos ha llevado a que no nos olvidemos, ¿verdad? No bajemos la guardia. Tenemos nosotros la oportunidad de hacer cambios profundos, ¿verdad? En todo esto. Vamos a hacer un pequeño recuento rápido de lo que fue el COVID. Como ustedes saben, ¿verdad? El término COVID es un acrónimo. Dice que falta un poco de volumen. Bueno, es que yo no puedo manejar mi volumen. Usted tiene que subirle al volumen de su computadora, Ismael. ¿Sale? Para que pueda escucharme mejor, porque pues yo tengo mi micrófono aquí en la boca, ¿no? El sonido de su computadora depende de usted. Entonces, me dicen que se escucha bien. Entonces, usted súbale a su volumen personal. ¿Sale? Ok, entonces, el término COVID, como sabemos, pues es el acrónimo del inglés del coronavirus, de la enfermedad por coronavirus, ¿verdad? Este, 2019, ¿verdad? El coronavirus o el COVID es un tipo de virus que pertenece a una familia que así se llaman, coronavirus B específicamente, ¿verdad? Fue una enfermedad que se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, en el 2019, allá por finales, ¿no? Ya casi en la primera quincena de diciembre, ¿no? Y desafortunadamente a los 3 meses se propagó prácticamente por todo el mundo desafortunadamente. Pero, ¿por qué fue tan peligrosa esta enfermedad? Si es verdad
que se hablaba mucho de decir, bueno, es que la tasa de letalidad comparado contra otras patologías no es tan alta. Realmente a nivel global su letalidad fue del 7% solamente. O sea, sí es verdad, la tasa de infectados era terriblemente alta en todo el mundo. Y hubo países como México, ¿verdad? Como Estados Unidos, ¿verdad? Digo, no digamos que nada más fue México y que se manejó mal la situación. Yo creo que nadie estaba preparado para eso. Países tan industrializados como Francia, como España, como Italia, ¿verdad? También tuvieron severos problemas. Entonces fue una situación pues que desafortunadamente nadie esperaba. Pero por qué fue tan contagiable la enfermedad? Vamos a ver ese aspecto de incidencia. Para poder entenderlo un poquito, voy a hacer una comparación contra las últimas epidemias críticas que la OMS detectó en las últimas décadas. Por ejemplo, vamos a hacer un comparativo cuánto tardó esas últimas infecciones, ¿verdad? Pandémicas en el mundo, ¿sí? O en algunas partes del mundo en infectar así a 1,000 personas. Vamos a hablar primero del SARS-CoV-1 de China del 2002, ¿verdad? Miren, el SARS-CoV-1 de China tardó 130 días para infectar a 1,000 personas. Quiere decir que fueron aproximadamente pues un poquito menos de 6 meses, ¿verdad? Más o menos para infectar a esto, ¿no? El MERS-CoV, la famosa gripe de Medio Oriente, ¿verdad? Del 2012, tardó 903 días, o sea, casi 2 años y medio para infectar a 1,000 personas. Fueron situaciones críticas que se vivieron. El SARS-CoV-2 de Wuhan, China, ¿verdad? Tardó solamente 48 días. En 48 días se infectaron más de 1,000 personas. O sea, aunque realmente su letalidad no era tan alta, el grave problema se dio por la alta incidencia. O sea, muy contagiable, ese era el problema, ¿no? Que había demasiado contagio. Ahora bien, el problema de este contagio pues habría que analizarlo fríamente, fríamente. Esto que ustedes ven aquí, es una muestra muy lógicamente, muy pintoresca, ¿verdad? De lo que sería más o menos el coronavirus. Por eso se llama coronavirus, porque parece que tuviera así como una coronita, ¿no? ¿Verdad que sí? Y cada una de estos elementos me voy a poner a ver si me puedo poner este marcador láser, puntero láser. Aquí está. Cada una de estas coronitas va a transmitir precisamente la carga viral hacia nuestras células. En nuestras células, cada una de estas coronitas se va a pegar en un receptor. Ese es el receptor que se conoce como el receptor AC2, que quiere decir de la enzima convertidora de la angiotensina. La angiotensina es una hormona que se libera por el circuito cardiorrenal para hacer que los vasos sanguíneos se cierren un poquito y es uno de los elementos que intervienen en los procesos de la hipertensión. Por eso vamos a ver que si ustedes recuerdan, en un inicio se hizo mención que el paciente con hipertensión era quien la estaba pasando más mal, precisamente por toda esta acción, ya que el paciente con hipertensión pues tiene altamente activo este receptor. Lo cierto es que el SARS-CoV-2, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en la ponencia que hice hace poco también sobre esto, yo decía que es un virus bastante elegante, ¿no? Se las arregló muy bien para hacer un engaño muy profundo al sistema inmunológico. Al sistema inmunológico, que nuestro mecanismo de defensa, pues va a generar precisamente grandes procesos de defensa. Y uno de esos grandes procesos de defensa es precisamente los procesos de inflamación. La inflamación es uno de los mecanismos más útiles, más hábiles que el cuerpo tiene para poder frenar un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque al inflamar una zona, pues la zona queda aislada y ya no se disemina en todo el cuerpo, ¿verdad? Pero el problema es que desafortunadamente, los mediadores de la inflamación o algunos de los mediadores, porque hay muchos mediadores de la inflamación, en este caso las interleuquinas o citocinas, como también les llamamos, ¿no? La 6, la 12, la 2, la 1, ¿no? Pero sobre todo la 6, que es muy activa para el proceso inflamatorio,
pues se activó por todas las vías posibles, ¿no? Por la parte por fuera de la célula como por dentro de la célula. Esas son la vía cis y la vía trans, de tal manera que su actividad inflamatoria fue muy severa, muy activa. Por eso decíamos nosotros que lo que se activó es un proceso que llamamos tormenta de citoquinas, ¿no? Esta tormenta de citoquinas, ¿verdad? En gran cantidad, grandes mediadores, ¿verdad? Activó precisamente una gran cascada de proceso inflamatorio. Lo que nosotros tenemos que saber que es que los mediadores de la inflamación, los mecanismos mediadores de la inflamación, ¿verdad? También activan a los procesos de coagulación, parten de la misma cascada enzimática, ¿verdad? Las prostaglandinas van a activar efectos con otros tromboxanos que son los mediadores de esta acción. De tal manera entonces que por eso el problema era verdaderamente la inflamación, ese era el verdadero problema. Porque la inflamación, ¿verdad? Pues iba a generar esta microcoagulación periférica en el tejido, con lo cual se provocaban microinfartos en el tejido, por supuesto, en este caso el tejido pulmonar o donde se estuviera dando el proceso, porque lógicamente esto sucedió en muchos tejidos, de tal manera que esto fue lo que conllevó a que mucha gente desafortunadamente pues perdiera una batalla, ¿no? Una batalla es que, pues, que lógicamente no estábamos preparados, repito. Ahora bien, ¿quién tuvo más problemas por esto? Vamos a analizarlo. Vamos a analizar que las personas que tuvieron más problemas por esto fueron los pacientes que tenían, ¿verdad?, relacionadas enfermedades, a eso le llamamos comorbilidades, o sea, quien tuvo, aparte de desarrollar COVID, quien tenía comorbilidades relacionadas a las enfermedades metabólicas. Si ustedes lo analizan, si ustedes analizan el cuadro, es cierto que peor la pasó fue la gente con hipertensión, pero también la gente con diabetes y con obesidad, sobre todo. Enfermedades que llamamos metabólicas, enfermedades que tienen que ver con una deficiencia adecuada en la producción de la energía. ¿Me explico? ¿Sí? Qué curioso, qué interesante. Y esto, lógicamente, nosotros lo vamos a ver reflejado gráficamente en los procesos de deficiencia y en las alteraciones que originaba la patología, tanto durante el proceso infeccioso como posterior al proceso infeccioso. Por ejemplo, esta tormenta de citoquinas, ¿verdad? También generaba daño vascular periférico, trombosis, ¿verdad? Daño renal agudo, miocarditis, problemas tan críticos como una sarcopenia. Por ejemplo, yo en mi caso, yo me quedé casi en los huesitos, ¿no? Este, el músculo empezaba a bajar de una manera muy interesante. Por favor, no lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista. ¿De acuerdo? Bueno, nuestro cuerpo tiene la capacidad para poder hacerle frente prácticamente a cualquier agente infeccioso. Cualquier agente infeccioso, ¿verdad? Puede ser destruido por nuestro cuerpo. Y entonces uno dice, bueno, y si el cuerpo tiene esa capacidad, ¿por qué no lo hace? Porque hay enfermedades que son sumamente críticas, procesos infecciosos como un SIDA, por ejemplo. Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Ah, sí, es que también la enfermedad nos está dañando. Entonces, ¿qué es primero? ¿El daño que le origina el cuerpo o cómo el cuerpo se defienda? O sea, el punto es que no se tiene a veces el suficiente tiempo, ¿verdad? Para que el cuerpo haga su trabajo. Esa es otra cosa, ¿verdad? Por eso también muchas personas a partir de esa capacidad tan importante que tenemos nosotros de inmunología, ¿verdad? Hay mucha gente que no se infectó, o si se infectó, nunca lo supo, ¿verdad? Esa inmunidad adaptativa de la cual nuestro cuerpo, ¿verdad? Y como especie tenemos, ¿verdad? Es muy importante. Pero vamos a ver algo, por favor. Vamos a ver un videíto que me llamó poderosamente la atención cuando yo lo vi. No es de COVID, quiero aclararlo. Esto no es de COVID. Este es un videíto que yo lo vi hace muchísimos años, en el 2006, ¿verdad? Platicando con el doctor Víctor Marcial Vega, el cual me dio permiso de reproducirlo para mis clases. Yo lo pongo mucho en mis cursos, en mis talleres, en mis diplomados, porque a partir de este videíto enseño muchas cosas. Pero lo que hoy quiero que veamos es algo muy importante. El sistema inmunológico tiene tres formas de actuar. La primera forma de actuar es atacando directamente al agente infeccioso, ¿verdad? Lo ataca en forma frontal, lo ataca y lo destruye, ¿verdad? Si es que puede. La segunda forma es no lo puede destruir, pero lo quiere destruir.
Entonces el sistema inmunológico no solamente trata de destruir al bicho, sino al tejido, ¿verdad? Donde está. O sea, destruyo tu lugar donde vives, ¿de acuerdo? Eso es lo que da paso a lo que llamamos enfermedad autoinmune. ¿De acuerdo? Porque también nos está atacando a nuestros tejidos. Es el caso de lo que hacen precisamente las células killers y todo ese ejército poderoso que tenemos que ataca no solamente, repito, al agente infeccioso, sino también a nuestros tejidos, ¿no? Y que da paso a la enfermedad autoinmune. Y también tiene una forma que llamamos parálisis del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se paraliza, se detiene, no trabaja. Esto es muy interesante. La parálisis del sistema inmunológico se puede demostrar aquí en este tipo de videos que les voy a enseñar. Este video que vamos a ver es precisamente un video que se sacó de microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro se desarrolló en la década de los 70 y realmente para la clínica no tuvo valor. O sea, realmente los laboratorios de análisis clínicos no le tomaron nunca valor. ¿Por qué? Porque el microscopio de campo oscuro nos permite ver la sangre en vivo. Y nosotros no estudiamos la sangre en vivo, nosotros estudiamos la sangre muerta. ¿Me explico? O sea, en el laboratorio trabajamos con la sangre muerta y si no estuviera muerta, la matamos. Rompemos los eritrocitos, ¿verdad? Para ver qué tienen adentro y ya hacemos mediciones. Ahí medimos el hematocrito, ahí medimos la hemoglobina, etcétera, 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 de esa manera. Por eso es que este tipo de estudios a nivel de laboratorio convencional no, pues no se sirvió, pero a nosotros nos da mucha información. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, por favor. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mm, no sé por qué. Paciente, no hay un transporte adecuado de oxígeno. Permítanme ¿Ves tantito. estos puntitos? Que no sé por qué no me permite. A ver, a lo mejor si quito esto. Ahí está. Muy bien. Quiero que vean, por ejemplo, cómo aquí pasa algo bien interesante, ¿no? Los glóbulos rojos se están apilando unos con otros. Este es un fenómeno que se conoce como Rolox. Ese después platicamos. Ese es muy interesante y nos va a decir muchas cosas, pero no quiero verlo ahorita en este momento. Aquí podemos ver bacterias, vemos cómo se mueve. Voy a irlo adelantando rápidamente para podamos ver lo que necesito ver. Vemos partículas de colesterol, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es lo siguiente. Quiero que vean la parte que está prácticamente en el centro. Esto que estoy viendo. Esto que ustedes ven aquí es un glóbulo blanco. Ahí lo estoy dejando correr solito el video. Quiero que te des cuenta que no se mueve. No se mueve. Sí está el glóbulo blanco, pero no se mueve. Voy a detener tantita la grabación. ¿Me explico? Esa es la parálisis del sistema inmunitario, la parálisis del sistema inmunológico. Entonces, sí está el glóbulo blanco, pero no tiene energía, por eso se llama también anergia, ¿sí? No está funcionando, no está trabajando. Entonces, esto es una de las cosas que sucede en algunos procesos infecciosos, como es el caso del SIDA. ¿Por qué? Porque tú has visto que el paciente con SIDA dicen, hay una inmunodeficiencia, se bajan las defensas. Sí, pero no se crean que se bajan mucho. Un paciente con SIDA se le puede bajar un 30% de células blancas y una gripe lo mata. Y uno dice, ¿pero por qué? Si nada más bajó el 30% y en cambio hay procesos infecciosos como una mononucleosis, ¿no? La enfermedad del beso, que el paciente se le destruye hasta el 70% del sistema inmunológico y las gripes las defiende, o sea, se defiende de las gripes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no necesitamos quizás tantas células, las poquitas que haya nos pueden defender siempre y cuando estén trabajando. El problema es que si no está trabajando la célula, pues aunque esté, por eso, ok, yo les dije hace rato, trabajamos con la sangre muerta, contabilizamos las células blancas que hay, pero eso no quiere decir que estemos visualizando en el laboratorio convencional que estén trabajando, que estén funcionando. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí le empezamos a dar a este paciente, o el doctor Marcial Vega, le empieza a dar una dieta rica en potasio, ¿verdad? Uno de los alimentos más ricos en potasio, que es precisamente las cercitas goji del Himalaya.
Y aunque vemos que las células empiezan a soltar, este fenómeno Rolox empieza a disminuir, que nos quiere decir otra cosa que es muy interesante, pero por tiempo no quiero platicar sobre de ello. Sin embargo, seguimos viendo, a echarlo a andar, que sigue habiendo bacterias, o sea, sigue habiendo demasiada acidez y la célula sigue sin moverse prácticamente, sigue sin moverse. El tiempo empieza a continuar, el tratamiento continúa, después de varias semanas podemos ver cómo empieza a ver, sí, aquí ya se movió, pero eh, si te diste cuenta, el movimiento fue prácticamente impresente, y no se pudo percibir, ¿verdad? Vamos a verlo, más vamos a continuar viendo. Ahí se empezó a mover un poquitito, pero casi nada. Yo lo estoy adelantando rápidamente por tiempo, ¿verdad? No se los estoy dejando. Este, ese es el problema de cuando se adelanta, a veces se pasma un poquito. Pero bueno, creo que con esto podemos ver, ¿verdad? Exactamente el fenómeno, perdón, el fenómeno de la parálisis del sistema inmunitario. Desafortunadamente, como le estuve picando varias veces para adelantarlo, ahorita se me pasó tantito, me está pidiendo un poquito de tiempo, ¿verdad? Y en lo que esto se controla, entonces vamos a ver que lo más importante no es nada más que existan células del sistema inmunológico. Lo más importante es saber que el sistema inmunológico, ¿sí? Debe de estar activo. Y la forma en la que una célula está activa es a través precisamente de la producción de la energía. Esa es la parte esencial, esa es la parte fundamental. ¿Me explico? La producción de la energía. Bien, no, no respondes el PowerPoint. Voy a cerrarlo, y ahorita lo vuelvo a cargar, permítanme tantito, para que sea más rápido. Mientras metemos a la gente que está entrando a la sala. Muy bien, muy bien. Vamos a regresar aquí. Vamos a regresar donde estábamos. Bien. Ahí podemos ver cómo las células se han parado, siguen teniendo anemia, por eso se ven blanquitas, ¿no? Pero ya por lo menos se han separado más, ¿verdad? Eso ya fue varias semanas después. Después de varias semanas, ya podemos ver, quiero que vean cómo a esta velocidad, esa es la velocidad a la que se tiene que mover un leucocito, una célula blanca, una célula del sistema inmunitario. Ahí se logra ver perfectamente cómo se está moviendo bastante rápido. Ya detectó un hongo y va hacia allá. ¿Me explico? Entonces, este fenómeno que nosotros estamos viendo es precisamente la llamada parálisis del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que este fenómeno que inicialmente estuvo haciendo el, el, el la célula de pegarse una con otra era para poder mantener vida, compartiendo cargas electromagnéticas la membrana celular de la célula. ¿De acuerdo? Valga la expresión. Pero empecemos entonces. ¿Quiere decir entonces que esto tiene que ver con el metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo, vamos a ver que la única razón de ser es la producción de energía. Cuando nosotros hablamos de la palabra metabolismo, tenemos que entender que metabolismo es la producción de energía. ¿De acuerdo? Es la única razón de ser cuando hablamos de metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las enfermedades metabólicas? Las enfermedades metabólicas son aquellas enfermedades donde existen procesos anormales para que la célula produzca suficiente energía. Si no hay suficiente energía, pues entonces la célula no funciona correctamente, entonces el órgano no funciona correctamente, entonces el cuerpo tiene un problema funcional al cual le llamamos enfermedad. Entonces, bajo este principio, ¿qué enfermedad es metabólica? Pues todas son metabólicas. ¿Estás de acuerdo conmigo, no?
Pero nosotros, sin embargo, hemos considerado a un grupo muy especial, le llamamos enfermedades metabólicas, como la obesidad, la diabetes, las cardiovasculares, etcétera. Pero vamos por partes, vamos por partes. ¿Dónde nace esto? Lo voy a ir un poquito rápido porque realmente ya nomás tenemos 5 minutos, pero voy a gastarme un poquito más del tiempo si ustedes me lo permiten. Yo doy clase hasta las 8, entonces tenemos un poquito de tiempo. Esto pues tratando de ser condescendientes porque pues le digo ahora sí que ninguno de nosotros tuvo la culpa de que fallara el internet, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, para nosotros la parte esencial es entender que si la célula no tiene la suficiente cantidad de energía, pues no puede funcionar adecuadamente. ¿Cuánta energía necesitamos? Mucha, mucha energía, ¿verdad? Mira lo que dice el doctor Henry Tegmayer, por ejemplo, en el caso del corazón. El doctor Henry Tegmayer, pues desafortunadamente, pues ya nos dejó, ¿verdad? Ya nos dejó el doctor Henry Tegmayer. Fue el último discípulo vivo de Krebs, ¿verdad? Dirigía precisamente el Hospital Memorial de Houston y, pues era el último discípulo de Krebs, el del ciclo de Krebs, entonces yo creo que sabía algo de metabolismo, ¿verdad? El doctor Henry Tegmayer nos dice que, por ejemplo, el corazón gasta 35 kilogramos diarios de ATP por día. Imagínate la cantidad de energía, ¿no? En su apartado de bioenergética, el libro de bioquímica más famoso que ya existe, ¿verdad? Y que todos los médicos y toda la gente de ciencias de la salud estudiamos, es precisamente el famoso Leninger. Bueno, pues en el capítulo de bioenergética de Leninger, Leninger nos dice precisamente que cada segundo se están consumiendo 72, casi 72,5 millones de moléculas de ATP por segundo durante la transcripción del ADN, ¿no? Durante la transcripción del ADN. Imagínate la cantidad de energía que el cuerpo humano necesita, ¿no? Pero vamos a ver que cuando hablamos nosotros de enfermedades metabólicas, pues claro que nos tenemos que referir a lo que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico no es propiamente una enfermedad. El síndrome metabólico es una condición clínica. Esta condición clínica, pues, recurre a varios aspectos clínicos, ¿verdad? Realmente les voy a ser franco, aunque usted no lo crea, nadie lo entendió. O sea, ni el propio médico lo entendió, ¿no? Y mucho menos el médico lo entendió. ¿Por qué? Porque lógico, voy a adelantar tantito, ¿verdad? Las características del síndrome metabólico, pues, aunque usted no lo crea, es difícil que el médico entienda por qué se están produciendo y mucho más cómo es que las podemos amalgamar para poder entender lo que está pasando en la célula. Porque al final del día la literatura dice, con que la persona tenga dos de estas características, ya le podemos llamar que sea síndrome metabólico. Ok, perfecto, ya le llamamos síndrome metabólico. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué? ¿Me explico? ¿Qué sucede? Porque ¿de qué nos ha servido eso? ¿Sí? Para que le demos atención a la salud, a una persona. La diabetes se sigue tratando como diabetes, el cáncer como el cáncer, ¿verdad? La artritis como artritis. Entonces, pensar que la enfermedad metabólica, ¿verdad? El síndrome metabólico son las características en común que tienen todas estas enfermedades, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que eso fue muy importante. Vamos a analizar profundamente un poquito la historia rápidamente, bien rápidamente, ¿sale? El primero que describe un poquito este problema fue precisamente el doctor Killian de la Universidad de Texas, precisamente, ¿verdad? Allá en 1920. Él ve precisamente que al paciente se le sube la glucosa, se le sube la presión arterial y aumenta la gota, el ácido úrico. Por favor, no lo pierdan de vista, no lo pierdan de vista. ¿Por qué? Porque ya para 1947, 27 años más tarde, el doctor Vague, que desde mi punto de vista le hizo mucho daño a la dietética, mucho daño a la nutrición, le hizo mucho daño desde mi punto de vista. Él se olvida de la gota, se olvida de la gota, ¿sí? Y entonces lo que hace es que aumenta, ¿verdad? Lo que llamamos distribución centrípeta de las grasas. O sea, el doctor Vague dice, sí, sube la glucosa, sube la hipertensión, sube el colesterol, suben los triglicéridos. Y a esto le llama el cuarteto de la muerte. ¿Verdad? Y lógicamente artículos posteriores dan pie a que esto se compruebe.
¿sí? Pero no fue sino hasta 1988 que el doctor Raven ya introduce el término síndrome X. No X de que no sabemos qué es, sino síndrome X de que es de muerte, ¿verdad? Para definir, porque eso de decirle cuarteto de la muerte se oía muy feo, entonces mejor síndrome X. Entonces se da cuenta que esta relación, ¿verdad? De alteraciones que se tienen son afines a estas personas, a estas patologías, ¿verdad? Y que lógicamente tienen mucho que ver, tienen mucho que ver. ¿Cuáles son estas características? Ah, pues estas características en un principio fueron seis, después se aumentó una séptima. Uno, obesidad androide, es un término de vague que a mí particularmente no me gusta porque crece el abdomen, entonces debíamos de decirle obesidad central, ¿verdad? O grasa visceral, no obesidad androide, o sea, obesidad de varón, porque no hay una obesidad de varón y una obesidad de mujer. No somos peras y manzanas. Yo repito, Vague hizo mucho daño con sus conceptos. Resistencia a la insulina, que no entendemos por qué, o no se entiende, algunos no le entienden por qué. Vamos a ver si hoy podemos hacerlo entender. Dislipidemias, suben las grasas malas, bajan las grasas buenas en la sangre. Hipertensión arterial sistémica, estado hipercoagulable y estado proinflamatorio. Ya para el 2000, más o menos 2001, 2002, ¿verdad? Se introduce un séptimo criterio que es la microalbuminuria, pequeña secretación de proteína en la orina, pérdida de la orina, perdón, pérdida de proteína en la orina. Es que estoy tratando de irme rápido. El síndrome metabólico se descubrió con el diabetes, con el paciente con diabetes tipo 2. Ahorita me van a entender por qué estoy haciendo referencia a todo esto. Primero porque entendemos que las enfermedades metabólicas fue quien peor la llevó, quien llevó la peor parte durante el COVID. Y ahorita lo vamos a volver a comprobar. Bien, cuando nosotros nos referimos al paciente con diabetes tipo 2, esto es lo que vi yo cuando dimos aquí la clase de diabetes tipo 2, pues nos decían que la diabetes tipo 2 se producía por una deficiencia del páncreas para producir insulina o que esta era de mala calidad. Y esto nos llevó a muchos a preguntarnos, ¿no? Yo mismo le hacía una pregunta a una maestra en la escuela, maestra, ¿y cuándo le hemos medido la insulina al paciente con diabetes tipo 2? La verdad, la respuesta es que nunca. Entonces, si yo no le mido la insulina, porque digo que le hace falta. Peor aún, porque le doy medicamentos que estimulan la producción de insulina si no estoy verdaderamente seguro que le hace falta, ¿verdad? Cuando nosotros le empezamos a medir la insulina al paciente con diabetes, nos llevamos una sorpresa terrible, que ese paciente con diabetes tipo 2 no insulino dependiente, o sea, ¿qué crees? El problema no es de que no tuviera insulina, tenía un montón de insulina o hasta más. El problema es que no la captaba la membrana celular. Si tú más o menos comprendes que la insulina es como una llave que permite la entrada de la glucosa hacia su interior, el problema no es la llave, el problema es la chapa, por decirlo de una manera muy análoga, me explico, para que se pueda entender. Este proceso le llamamos resistencia a la insulina y muchos autores siguen diciendo pues que no saben por qué es. ¿De acuerdo? Después viene otro concepto, sí, que llamamos disfunción mitocondrial. Ah, este concepto ya fue muy interesante. Ya muchos médicos ya le empezaron a poner atención porque se dieron cuenta que exactamente ese era el problema. La mayor parte de la energía celular la produce la mitocondria, ¿verdad? Pero esta mitocondria empezaba a fallecer, se empezaba a morir o empezaba a trabajar de manera deficiente y no producía la suficiente energía. Entonces el órgano, entonces lógicamente el cuerpo trabajaba de manera deficiente y eso se llama enfermedad metabólica por disfunción mitocondrial. Cuando yo empecé a estudiar esto, a mí lo que me llamó la atención fue lo siguiente. Fue precisamente que dentro de las causas, por favor puedan leer aquí, dice una reducción en el potencial de membrana, voy a poner el láser otra vez, una reducción en el potencial de membrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial. Ah, eso fue para mí una luz. ¿Por qué? Porque precisamente yo ya tenía trabajando desde hace ya más de 25 años, ¿verdad? Venimos trabajando precisamente con el criterio de enfermedad metabólica de mi querido maestro, el doctor Demetrio Sodi Payares, el padre de la electrocardiografía, quien nos dejó un tratamiento que así se llama, tratamiento metabólico, ¿verdad?
Y ahorita voy a explicar un poquito para que podamos entender y podamos ver por qué el equipo hace tantas cosas tan interesantes. Y no necesitamos atribuirle propiedades mágicas ni de nada, ¿verdad? El simple hecho de trabajar a nivel celular, como lo vamos a aprender hoy, va a tener suficiente valor científico para poder entender la maravilla que es nuestro equipo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede durante la disfunción mitocondrial? En la disfunción mitocondrial va a haber características. Primer característica importante, hipoxia celular, o sea, a la célula no le entra oxígeno. Dos, estrés oxidativo, por supuesto, del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es un organelo donde se fabrican las proteínas. ¿De acuerdo? No lo perdamos de vista. Inflamación sistémica de bajo grado, o sea, todo el cuerpo tiene inflamación silenciosa, una inflamación silenciosa le llamamos nosotros, y depletación de un factor de transcripción que se llama AMPK, ahora tan de moda este nombre, ¿no? Hasta una bebida energética así se llama AMPK, exacto, porque la AMPK es un factor de transcripción que activa rutas de supervivencia cuando está fallando la energía celular. Si está fallando la energía celular, la célula no se quiere morir, trata de sacar energía como pueda y activa ciertas rutas de sobrevivencia que son activadas por este factor de transcripción que se llama AMPK. ¿De acuerdo? Es como cuando tú no tienes dinero y necesitas comprar algo, pues andas sacando por el cambiecito, ¿no? Los pesitos, ¿no? Aunque sea, ¿no? Bueno, pues sea algo similar va a ser el cuerpo para poder sobrevivir. Y esas rutas de supervivencia, de activación energética, están dados precisamente por este factor de transcripción. Entonces, la ciencia se empieza a dar cuenta que es verdad. Las enfermedades tienen que ver con falta de energía celular. Realmente ese es el problema, ¿no? Aquí podemos ver otro estudio donde se ve alterada de la dinámica mitocondrial en procesos como envejecimiento y la diabetes. Todos esos son artículos científicos, ¿de acuerdo? Mira, estrés del retículo endoplásmico en diabetes, ¿no? Por ejemplo, célula beta, diabetes y la ruta de hipoxia, características de la disfunción mitocondrial. El AMPK como diana terapéutica en el síndrome metabólico, ¿no? O sea, si activamos más las rutas de supervivencia, pues tenemos chance en que el cuerpo se puede ir recuperando poco a poco. El cáncer, enfermedad metabólica por disfunción mitocondrial. Se acordarán cuando hablábamos del cáncer, vimos este tipo de acciones, ¿no? Dice disfunción mitocondrial, inflamación, determinantes en la enfermedad cardiovascular. Pues por supuesto, no debería de ser pregunta, debería de ser una afirmación, ¿verdad? Dinámica mitocondrial en las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede, por favor. Póngame mucha atención, por favor. ¿De acuerdo? Esta parte va a ser muy interesante que nosotros lo tomamos en consideración. La parte central de la vida, dijimos, es la energía. Si no hay energía, no hay vida. Vida es energía, energía es vida. ¿Cómo sabemos que una célula está sana, está fuerte? Por la cantidad de energía que produce. Cuando una célula empieza a perder energía, es porque está enferma, ¿verdad? O está envejeciendo. ¿De acuerdo? Esa energía depende principalmente de la producción mitocondrial. Esa es la verdadera fábrica. Es la que más produce energía. Pero vamos a ver que esa energía no la podemos medir. Yo no la puedo medir, ¿de acuerdo? La única energía que yo puedo medir es la energía que llamamos energía libre. Esta energía libre se produce en la membrana celular. Esto es lo que mide un electrocardiógrafo, un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Eso es lo que está midiendo, el proceso de polarización y de despolarización de membrana, ¿de acuerdo? La membrana celular tiene una carga electromagnética. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de una diferencia de potencial, ¿sí? De los llamados electrolitos, los minerales que producen electricidad, por eso se llaman electrolitos, como el sodio, como el potasio, como el magnesio, como el calcio, como el cloro, ¿de acuerdo? Entonces, unos quieren entrar y otros quieren salir, o sea, unos están haciendo fuerza hacia adentro y unos están haciendo fuerza hacia afuera. Eso se llama diferencia de potencial. Cuando dos fuerzas se están oponiendo, hacen una diferencia, ¿verdad? De potencial. Y eso es lo que produce que se liberen electrones que van a dar paso a la energía eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a ver que el sodio que está aquí adentro, que está aquí, miren ustedes el sodio, que tiene 140 milimoles afuera y solamente 14 adentro, pues quiere entrar, porque hay una ley que dice las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. Es la ley de Fick, ¿de acuerdo? El potasio hay mucho adentro, 150 milimoles y solamente 5 adentro. El potasio se quiere salir.
¿De acuerdo? Esta diferencia de fuerzas, que crea una diferencia de potencial, nos da un voltaje de menos 90 milivolts si hablamos de la célula muscular. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, porque es lo que mantiene la suficiente cantidad de electrones que se donan a la mitocondria para que pueda activarse. Es la energía que activa la mitocondria. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, verdad? Si yo aumento la cantidad, por ejemplo, de sodio en la dieta o de calcio, porque la otra bomba es la magnesio-calcio, ¿dónde estoy? Aquí estoy. La otra bomba es la magnesio-calcio. El calcio hay mucho afuera y poco adentro. El calcio quiere entrar. El magnesio hay mucho adentro y poco afuera. Magnesio se quiere salir. Esta diferencia de fuerzas son las llamadas bombas, la bomba sodio-potasio, la bomba magnesio-calcio. Y esto es muy importante. Por favor, porque nosotros le hemos rendido mucha pleitesía al calcio y tomar calcio es peligrosísimo si no es necesario y controlada su ingesta. Tengo 25 años diciéndolo, ¿verdad? Afortunadamente ya hay muchos artículos científicos que hablan consumo de calcio e infarto. Digo, "Ay, por fin, gracias a Dios, ¿no? Ya gracias a Dios, ¿no? Ya estamos teniendo y entendiendo mejor a la nutrición, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo aumento la cantidad de sodio en la dieta o de calcio? Ah, pues que entonces se sale más potasio o se sale más magnesio. Entonces este potencial de membrana empieza a disminuir, ¿de acuerdo? Disminuye la carga eléctrica. Al disminuir la carga eléctrica, el oxígeno, que depende para poder entrar de esa carga eléctrica, deja de entrar. ¿Te acuerdas que había hipoxia celular? Esta es la causa de la hipoxia celular. Y aunque tú no lo creas, el médico no lo entiende. El cardiólogo sí, porque él tiene, ahora estuve hace poquito, no sé si vieron en Facebook, los que me siguen en Facebook, ¿no? Estuve en el Congreso Nacional de Nutrición, estaba enseñando el tratamiento metabólico en mi ponencia y les decía, o sea, cómo y les preguntaba a los 300 alumnos y a los más de 20 maestros que estaban aquí, ahí, ¿cómo entra el oxígeno? Nadie sabía. ¿Nadie sabía cómo entra el oxígeno? Pues el oxígeno entra gracias a este potencial eléctrico. Si este potencial eléctrico baja, el oxígeno no puede entrar. Entonces, la ruta del oxígeno, que se llama ruta aeróbica, que es la que más energía produce, se ve depletada, no puede funcionar. Solamente puede funcionar la vía anaeróbica, pero esta, mira, solamente da 2 ATPs y esta da 36, porque en total necesitamos 38. Mira nada más. Entonces, el problema es que esta energía no puede desembocar a una enzima que se llama acetilcoenzima A, ¿verdad? Que es la que va a dar paso al ciclo de Krebs, a la gran producción de energía. Entonces tiene que regresar a su vía inicial, que es el piruvato, ¿verdad? Se transforma por acción de una enzima, que es la lactato deshidrogenasa, se transforma en lactato. En condiciones normales, el lactato debe de regresar al ciclo de Krebs para seguir produciendo energía, pero no hay ciclo de Krebs. Entonces, el lactato se convierte en ácido láctico y se empieza a acidificar la parte de la célula. Esto se llama acidosis. Las enzimas no pueden trabajar en acidez. La célula no puede vivir en acidez, se muere. ¿Qué tiene que hacer para combatir la acidez? Permitir el agua libre, que entre el agua libre. Y el agua estructurada, que aquí es donde está el agua estructurada, adentro de la célula, se desnaturaliza. El agua estructurada es un clúster. Son 37 moléculas de agua, son como un racimo de uvas, donde cada uva es una molécula de agua, son 37 H2O, se empieza a desnaturalizar. Oye, ¿y por qué está así el agua intracelular? ¿Por qué el agua intracelular está como 37 H2O? Ahorita me vas a entender por qué, ¿de acuerdo? Entonces, si el agua libre entra y el agua estructurada se desnaturaliza, ¿qué fenómeno sucede? Se llama inflamación. ¿Te acuerdas que la disfunción mitocondrial tenía una inflamación sistémica de bajo grado, verdad? Y lógicamente, si no hay energía, pues los mecanismos de supervivencia empiezan a disminuir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Fíjate bien, voy a borrar tantito todo, ¿eh? Para poder dar paso a otro. Estos son los trabajos de Dickerson y de Wilderson que los llevaron a ganarse el premio Osler de medicina. Dickerson y Wilderson dicen que cuando entra el ion sodio,
se sale la proteína, se sale el nitrógeno, que es la carga eléctrica negativa, ¿eh? El nitrógeno, aquí afuera, se combina con los hidrogeniones, con el hidrógeno, y forma amoníaco, urea, creatinina, ácido úrico. ¿Te acuerdas que Killing encontró ácido úrico y después ya nadie lo hizo caso? ¿Te acuerdas que la enfermedad metabólica se caracteriza porque el paciente va perdiendo proteína? Se va quedando en los huesitos. Por ejemplo, tú ves al paciente con diabetes, se va quedando en los huesitos. Empezamos a ver una cosa que se llama sarcopenia. Hay un término ahorita que se llama obesidad sarcopénica. O sea, el paciente tiene mucha grasa y poco músculo. Ah, pues es por esto. Lo podemos entender. Esta agua libre, esta agua libre tiene un problema. El poquitito oxígeno que entra, el poquito oxígeno que entra, reacciona con el agua libre. Por eso es que el agua no puede estar libre adentro de la célula. Debe de estar estructurada. Debe de estar estructurada adentro de la célula. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si tú combinas H2O y O2, pones H2O más O2, ¿qué formas? Ah, formas una molécula que se llama peróxido de hidrógeno y un anión superóxido. O sea, radicales libres, especies reactivas que van oxidando al retículo endoplásmico. ¿Te acuerdas que había estrés del retículo endoplásmico? Y van dañando a la membrana celular por dentro, que son ácidos grasos poliinsaturados. Por eso se sale el fósforo. El fósforo empieza a aumentar. ¿Qué le aumenta al paciente renal? El fósforo. El azufre se empieza a salir porque los aminoácidos asulfurados se empiezan a degradar. Por eso hay acidosis afuera de la célula. ¿Me explico? Este es el principio de la acidosis, no porque comas alimentos acidificantes, que eso es una tontería. Primero tiene que suceder esto, ¿de acuerdo? Por eso muchos conceptos están muy sesgados por falta de comprensión de esto. Entonces, vamos a entender una cosa que es bien importante. ¿Sale? Voy a borrar aquí. Pónganme mucha atención. ¿Sale? ¿Cómo decide la célula? ¿Cómo decide la célula quemar o azúcar o quemar grasa? ¿Cómo lo decide? ¿Cómo dice? ¿Por consumo mejor grasa o consumo azúcar? ¿Cómo lo decide? Te voy a decir la clave, la cantidad de oxígeno que haya. La glucosa, o sea, el azúcar, solamente necesita 6 moles de oxígeno para quemarse. La grasa necesita 23. Si hay hipoxia, si no está entrando el oxígeno, la célula no puede quemar grasa. Por eso empieza a haber obesidad androide, empieza a aumentar el colesterol y triglicéridos. Oye, ¿qué los receptores celulares no son cargas eléctricas? Y si las cargas eléctricas de la membrana empiezan a alterarse, pues también entendemos por qué hay resistencia a la insulina, entre muchas de las causas. Si hay estrés del retículo endoplásmico y no se pueden formar proteínas, las proteínas que se deben de formar para constituir a la membrana celular, que son del tipo tirosina quinasa, ¿verdad? Pues lógicamente es una situación bastante crítica. Ahorita te contesto, Arturo, por supuesto que sí, ¿no? Porque hay hipertensión arterial sistémica, porque si no hay suficientes aminoácidos, si no hay suficiente proteína, el cuerpo no puede fabricar óxido nítrico, no puede formar arginina, que es el aminoácido que fabrica el óxido nítrico y es lo que produce la vasodilatación. Por eso el paciente con hipertensión, ¿verdad? Come sal, come mucho sodio. Empieza a haber un estado hipercoagulable, empieza a haber un estado proinflamatorio y se excreta la proteína. Miren qué interesante. Ahora sí ya entendemos el síndrome metabólico. Ahora sí entendremos la disfunción mitocondrial, pero hay que entender el potencial de acción transmembrana. Si no lo entendemos, entonces no comprendemos lo otro. Y esto, te soy franco, no hay médico que me diga que no. No hay médico que me diga que no, porque esto se estudió en la escuela, pero no se sabe integrar. ¿Me explico? No se sabe sintetizar, que es la parte esencial que el maestro Sodi Payares nos enseñó. Voy a irme rápido, por favor, porque si no me voy a llevar mucho tiempo. Yo esperaba
que tuviéramos suficiente tiempo. Aquí simplemente estamos hablando de todo lo que dije, de todo lo que dije, aquí está explicadito, ¿de acuerdo? Aquí está explicadito. Aquí está explicadito que la glucosa necesita 6 moles de oxígeno y la grasa 23. Entonces, hay hipoxia, ¿verdad? Si hay hipoxia, no se puede quemar la grasa. Ahora, pónganme atención, por favor, esto sí es importante y lo quiero explicar, porque estos son los trabajos que llevaron el premio Nobel al doctor Kopp. Por eso es un premio Nobel, o sea, no te podemos decir que no es cierto, por eso te repito, no hay médico que me pueda decir que no. El doctor Kopp dice, mira, el problema es el siguiente, el problema es que el médico no lo detecta, no detecta esto. ¿Por qué? Pónganme mucha atención, por favor. ¿Cuánto sodio hay afuera en el tejido normal? 140, ¿verdad? Adentro hay 14. Si yo divido 140 en 14, se llama 10. Esto se llama gradiente. Hay un gradiente de 10. El potasio hay 150 adentro y 5 afuera. Hay un gradiente de 30. Dice Kopp, el tejido se está dañando. La primer fase, él le llama isquemia, falta de oxígeno. ¿Cómo está el sodio extracelular comparado contra el tejido normal? ¿Cómo está? Igual. Por eso el médico no lo detecta. El médico manda a hacer electrolitos, el sodio está bien. ¿Cuál es el electrolito que se le sube al paciente renal? Ahí lo vemos muy bien en el paciente renal. ¿Cuál es el electrolito que se le sube? El potasio. ¿Por qué? Pues porque se está saliendo de la célula. ¿Me explico? Entonces, entonces, esto puede durar muchos años, dice Kopp. Viene la siguiente fase, viene la fase de lesión. Aquí ya se están perdiendo cargas eléctricas, dice Kopp. ¿No? Ya se está perdiendo proteína. ¿Cómo está el tejido normal? 140. ¿Cómo está el tejido de lesión? 140. El médico no lo puede detectar, desafortunadamente. Por eso es que ha costado trabajo que el médico lo termine de entender. Dice el doctor Giovanni que está recordando bioquímica. No, doctor. Qué bueno. Ahora, pónganme atención. Vean esto, por favor. Empezaron a darse cuenta que el sodio empezaba a bajar fuertemente en el paciente con el COVID. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué crees? Pues está yendo adentro de la célula. Entonces se está sacando el potasio. ¡Wow! Impresionante. Entonces ya después nos empezamos a dar cuenta que el paciente tenía hipocalemia. Se le estaba bajando el potasio. Y los pacientes con COVID tenían problemas de potasio. Mira, hipernatremia, altos niveles de sodio ahora, en casos serios de COVID. ¿Sí? Esta información se hace mención de la deficiencia de potasio en pacientes diagnosticados con coronavirus. Deficiencia de potasio. Oye, entonces la enfermedad, mm, el COVID y otras enfermedades infecciosas tienen que ver con esta alteración metabólica también, no solamente de la diabetes. Ahora entiendes por qué los pacientes con obesidad, con diabetes, con cardiovasculares la pasaron peor. Niveles anormales de sodio predicen falla y mortalidad respiratoria en los pacientes hospitalizados con COVID. Qué interesante, ¿no? Daño mitocondrial podría ser un factor grave en el COVID-19. Esto ya fue más nuevo, ¿no? Esto ya del 2020. ¿Te diste cuenta? Y nadie está atendiendo esa parte. Explican la COVID persistente con un daño duradero a las mitocondrias, las fábricas de energía celular. Entonces es un problema que se puede quedar latente en el cuerpo. La COVID-19 causa disfunción mitocondrial en el corazón y otros órganos que a veces no se recupera. ¡Wow! Entonces empezaron a ver cosas bien interesantes. Por ejemplo, cuando yo vi este artículo, me quedé impactado, impactado. ¿Por qué? Porque se hizo una resonancia magnética a pacientes que tuvieron COVID, ¿sí? 3 meses después de la infección. ¿Y qué crees? Anormalidades significativas en la microestructura de su cerebro. O sea que el cerebro se hizo más chiquito, perdió proteína. Interesante, ¿no? Esto, cuando yo leí esto, ni siquiera lo entendí. Voy a explicar por qué. Ujú. Yo tengo 25 años trabajando con cardiólogos. Mi maestro fue el padre de la electrocardiografía, Sodi Payares. Yo no siquiera
entendía lo que es, o sea, no lo podía comprender porque era un término que jamás había escuchado. Fibrosis miocárdica. ¿Fibrosis miocárdica? Yo jamás lo había escuchado el término. Jamás. Y mira, 25 años son cardiólogos, ¿eh? Se hace resonancia magnética a atletas después de COVID y dice el 31% tenía fibrosis miocárdica, o sea, tenía tejido extraordinario, así como si fueran cicatrices, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el corazón. Y otro 15% tenía miocarditis, o sea, corazón crecido. Imagínate. Eso se llaman efectos post-COVID, que no se terminan de entender, claro. Ahora, tenemos que entender algo. La dieta juega un papel muy importante. Este artículo que se publicó desde el 98 nos dice, el estrés oxidativo, o sea, el exceso de oxidación que está sucediendo en las alteraciones del potencial de membrana, está implicado en la patogénesis, o sea, en la formación, en el principio patológico de las infecciones virales, como hepatitis, influenza y SIDA. Wow, entonces el estrés oxidativo tiene que ver con esto. Y entre más daño mitocondrial, más estrés oxidativo. ¿Me explico? Los factores nutricionales del huésped, o sea, el que tiene el virus, ¿no? Tiene un efecto profundo en un patógeno viral. O sea, sus factores nutricionales son determinantes. Por eso las alteraciones entre el sodio y el potasio vuelven a jugar un papel muy importante. Entonces, para tener un buen control del sistema inmunitario, hay que entender que la mitocondria y la energía que se produce a nivel celular juegan el papel determinante. Ahora entendemos la parálisis del sistema inmunológico. Por eso tú veías que la célula del sistema inmunológico en el video no se movía, no tenía energía. Entonces, pues pueden pasar virus y todo, y el sistema inmunológico no va a poder responder. ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. Entonces, me voy a ir un poquito rápido, por favor. Otros artículos de la importancia de de la función mitocondrial para la regulación del sistema inmunológico. Entonces, nuestro equipo, que es un equipo híbrido, que trabaja con una tecnología híbrida, que por un lado da un calor profundo, sostenido y penetrante, que es la diatermia profunda, y por otro lado, la frecuencia de los terahertz, que son los terahertz, me voy rápido, perdónenme, ¿sí? Los terahertz son una banda lumínica del infrarrojo lejano, ¿verdad? Que está muy pegadita a la zona de microondas, pero tiene una longitud muy interesante, tiene una densidad muy interesante. Realmente el infrarrojo se ha utilizado desde hace más de 70, 80 años más o menos, ¿sí? El infrarrojo, hoy empezamos a darnos cuenta que hay diferentes frecuencias. Tenemos el infrarrojo cercano o proximal, que es lo que trabajamos con las lámparas de esos focos rojos, ¿no? Con filamento de tungsteno, ¿verdad? Y por otro lado, el infrarrojo lejano o distal. Los dos son muy buenos, sin lugar a dudas. La diferencia es la penetración. El infrarrojo cercano solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. El infrarrojo lejano hasta 6 centímetros después de nuestra piel. Pero, pero, los terahertz son capaces de penetrar hasta 10 centímetros después de la piel. Eso hace precisamente que el efecto a profundidad, el calor y, las, al- y la- y los estímulos electromagnéticos que se generan sean altamente eficaces a nivel celular en los órganos profundos y no solamente en la parte superficial. Me explico. Yo en lo particular entiendo, ¿verdad?, que el equipo va a tener un efecto de cascada muy importante. Por un lado, el fenómeno luminoso, o sea, los terahertz, y por otro lado, el fenómeno térmico. ¿De acuerdo? De tal manera, chingas, son las 8, qué horror, que va a desencadenar una cantidad impresionante, impresionante, ¿sí? De fenómenos adyacentes precisamente a todo los beneficios que va a tener este equipo, ¿no? Permítanme tantito. Voy a abrir mi sala de mi clase. Hasta que me esperen tantito mis alumnos, ¿va? Creo que no puedo iniciarla hasta que termine aquí. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué sucede. Cuando nosotros empezamos a generar un calor intenso, como es el caso de la diatermia profunda, ¿sale? Fíjense ustedes que se activa un fenómeno bien interesante, un fenómeno que se llama el fenómeno piroeléctrico. El fenómeno piroeléctrico
se produce por las alteraciones en la temperatura y se genera una polarización eléctrica. Se induce a un campo eléctrico, lo cual va a desencadenar modificaciones en el potencial de membrana. Mira qué interesante. Mira qué interesante, porque digo, no le tienes que atribuir cosas raras al equipo. Lo que hace de manera científica está más que justificado. ¿Sale? Aquí podemos ver cómo se ha demostrado la piroelectricidad, ¿verdad? En materiales cristalinos, como lo que tiene nuestro tubo de cristal, ¿sí? Este, ya están entrando algunos de mis alumnos. Ahorita los voy a dejar que se esperen tantitito, ¿no? Mira, la proteína de shock térmico, cuando hay un estrés, es que no los leí, lo leo rápidamente, los fenómenos. Proteína de shock térmico, efecto sobre el potencial de membrana, equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre y activación en los factores de transcripción NRF1 y NRF2. Y por supuesto el fenómeno piroeléctrico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que precisamente al haber un calor intenso, el cuerpo se busca defender y forma unas proteínas que se llaman proteínas de shock térmico. Estas proteínas shock térmico hacen que el sistema inmunológico sea más eficaz, detienen la degradación, por ejemplo, del colágeno. ¿Verdad? Aquí hay suficientes estudios que donde vamos a ver cómo infección por rotavirus activa la formación precisamente de proteína de shock térmico. Si nosotros la estimulamos, el sistema inmunológico trabaja más eficazmente. ¿De acuerdo? Mira, los SAPs de terahercios, un SAP es un dispositivo como el de nosotros, activan la formación de células madre y su liberación. ¿Sale? Mira, los pulsos de alteración de terahertz inducen precisamente la producción de células madre pluripotenciales. Eso es lo que dice este artículo. Mira qué interesante. ¿Sí? Y las células madre son muy importantes para el tratamiento del COVID, sobre todo para los daños secundarios, como en el caso del corazón. Células madre grasas mejoran el pronóstico en pacientes graves con COVID. Es un trabajo que se ha hecho. Entonces, si a estos pacientes mejoraron aplicándoles células madre, nosotros vamos a hacer que el cuerpo las fabrique, ¿verdad? Mira, tratamiento de las complicaciones de COVID con radiaciones de terahercios. ¿Sale? Tenemos bien justificado. Y como eso para todos los agentes virales. Perspectivas de utilización de fuentes de terahercios de silicio para tratamiento de patologías y afecciones pulmonares causadas por COVID-19. ¿Verdad? Entonces, basta y sobra con que nosotros tengamos la oportunidad. Por favor, sáquenle un screenshot a la dieta metabólica, la dieta baja en sodio, rica en potasio, ¿verdad? ¿Sí? Para poder tener mejores expectativas para la funcionalidad celular. ¿De acuerdo? Y con esto, pues lógicamente tenemos una gran inversión para la salud, muy económica, por cierto, ¿no? No sé, pues, ¿cómo vamos a dar el tratamiento? Me voy rápido. Hagan un precalentamiento, como se los he enseñado. Todo el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Con la menor cantidad de ropa posible, que se quede el paciente con su ropa interior. Pero a flor de piel se tiene que dar la terapia, ¿verdad? Toda la parte de frontal, hacemos ochistos, o sea, un precalentamiento, deslizamos en forma circular desde la cabeza hasta los pies, unos 5 o 15 minutitos. Después por el lado de la espalda, de 5 a 15 minutitos. Después hacemos desplazamientos largos, rectos. Hicimos 8, no, ahora lo vamos a hacer recto. Desde la cabeza hasta los pies, forma recta, ¿sí? Primero la parte frontal, luego la parte de la espalda, de 10 a 20 minutitos. Y después vamos a trabajar. Ay, no me apareció. Yo lo había puesto. Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. En punto fijo, ¿verdad? En la zona del pecho, un ratito haciendo circulitos. Y en la zona de la espalda, haciendo circulitos, de 10 a 20 minutitos. ¿De acuerdo? Tanto para prevención como para tratamiento. No bajemos la guardia. Si sabemos que las enfermedades metabólicas fueron verdaderamente el problema crítico durante el COVID, pues bajémosle a la sal, comamos más potasio, más frutas, más verduras, más ejercicio. Hay que bajar de peso. O sea, si el COVID sigue persistiendo como lo hemos visto al inicio de la plática, es porque sigue viviendo demasiada enfermedad metabólica. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias.